El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Es una fecha que ha sido elegida a nivel global para hablar de esta enfermedad que se ha convertido en un verdadero problema a nivel global por la cantidad de casos que año a año se suman. Lo es también un gran problema para la Argentina. Sí, porque ha crecido, como estamos viendo ahí en los títulos también que estamos compartiendo de algunos portales, la cantidad de personas que tienen diabetes, la cantidad de gente que ha crecido, ¿no? Con estos síntomas y estos datos que realmente preocupan. Ya supera la media en nuestro país, la media mundial y sobre todo la cantidad de gente que no sabe directamente que tiene diabetes. La mitad de las personas que tiene diabetes no lo sabe. Esas son las estimaciones que hace el Ministerio de Salud de la Nación. En Argentina, solo en nuestro país, se cree que hay 3 millones de personas que tienen diabetes. Esto es aproximadamente un 12-13% de las personas mayores de 18 años que hoy tienen la enfermedad. Y como decíamos, la mitad no sabe que la tiene. Y se puede saber muy fácil, ya nos van a contar cómo, pero se puede saber acerca de la enfermedad con un análisis muy práctico que se puede hacer. Bueno, hoy la pregunta está orientada hacia ese tema y la pregunta de cómo es vivir con diabetes. Vamos a conversar con dos personas que padecen de esta enfermedad, con Matías Ortiz y Alex Lescano, que son integrantes de la ONG Nadia, que tanto ha luchado y sigue luchando por esta enfermedad, para que todos tomemos conciencia de la importancia de conocer sobre los controles y sobre todo sobre la ley. Así es, la impulsora de una ley a nivel nacional que hoy garantiza que las personas que tienen diabetes tengan el tratamiento que necesitan y el acceso a los medicamentos. Por eso brega. Muy buenos días a los dos y gracias por acompañarnos. Gracias por venir a contarnos y hacernos conocer más sobre esta enfermedad. Bueno, ¿ustedes padecen diabetes desde muy chiquitos? Sí, yo desde los 4 años y ahora tengo 22, digamos 18 años casi compartiendo con la enfermedad, viviendo más que todo. ¿Y cómo fue tu caso? ¿Qué empezaste a sentir? ¿Tus papás se preocuparon por qué? Para llevarte a hacer el análisis. Yo desde un principio tuve una seguidilla de síntomas, bueno, hasta que un día fui a mi médico de cabecera, y me mandó a hacer los análisis para ver si podía llegar a tener diabetes. Bien. Bueno, los análisis dieron positivo, me dio diabetes. ¿Y qué síntomas tenías? Tomar mucha agua, no dormir por ahí, tener mucha ansiedad, comer mucho, es el síntoma de estar alto, siempre alto, de no tener controlada la enfermedad. En general, a los 4 años, en general en las familias nadie va a sospechar que alguien puede tener la enfermedad, ¿no? Diabetes. No, es muy difícil por ahí si no tenés los conocimientos, si no estás al tanto, es muy difícil detectarla. Claro, se trata por otras cosas quizás esos síntomas. Claro. ¿Y siempre tiene que haber un antecedente en la familia? ¿En tu caso, por ejemplo, había un antecedente? En mi caso, ninguno de mi familia tiene la enfermedad, pero bueno, me tocó a mí y la lucho día a día, convivo con ella más que todo. Claro, es un ritmo de vida, convivo. Claro. No me queda otra. ¿Y tu caso? Bueno, en mi caso también es parecido al de Alex. Yo tengo 16 años de diagnóstico ya. Empecé a los 10, tengo 26. Así que bueno, es sí, podríamos decir una convivencia de todos los días, digamos, una convivencia, una peleita. Un aprendizaje y una peleita. Una peleita. Bueno, y entonces a los 10 años te dijeron tenés diabetes. ¿En tu caso también se había dado así algunos síntomas que se presentaban? Sí, ¿qué fue lo que identificaron? Siempre, o sea, no digamos siempre, pero la mayoría de las veces es una explosión como de síntomas que vienen. No están y por ahí aparecen todos juntos. Está bueno que cuenten sobre los síntomas para la gente también, ¿viste? Porque por ahí no se da cuenta y digo, bueno, a ver, me está pasando lo mismo. En mi caso, bueno, por ahí uno encima a veces quizá busca un montón de explicaciones antes de decir tiene diabetes, ¿no? Porque, no sé, por ahí de repente, en mi caso, orinarse en la cama por no tener, digamos, el control y pensar, no, está estresado, no tiene alguna otra cosa, o tiene cosas de niño, no sé qué. Y bueno, resulta ser que era esto, no sé. Da miedo decir que tenés diabetes al comienzo y después se puede convivir. Aparte uno no conoce, ¿no? Claro, por ahí la palabra está como muy lejos así hasta que no le pasa de cerca, digamos. Bueno, para aquellos que no lo conocen, vamos a aprovechar la oportunidad de acercar algo de información. Lo básico, ¿qué es la diabetes? ¿No? Si tuviésemos que definirla. Bueno, a mí me gusta hablar de que es una patología, no la nombro como una enfermedad por ahí, pero bueno, en todos lados también
se puede conocer como enfermedad, que bueno, se caracteriza por desequilibrar, digamos, o no tener equilibrados los valores de la glucemia en la sangre. Sí. Claro. Que bueno, eso desata un montón de otras cosas, pero básicamente es eso, porque no funciona principalmente el páncreas, que es el que genera la insulina, sí, que es la hormona que regula la glucosa. ¿Y qué tipo de diabetes tienen ustedes? Nosotros tenemos tipo 1, ambos. Tipo 1, ambos. Sí. ¿Y qué diferencia hay entre la 1 y la 2? Ponele, la 1 le da más que todo a los chicos jóvenes. Ajá. Claro, y la 1 solamente es insulino dependiente. La diabetes tipo 1. Y la diabetes tipo 2 se da en las personas grandes o que tienen gran valor de masa muscular, obesos. Ah, bien. Que esa es la tipo 2, que solamente se puede tratar a pastillas o con una pequeña dosis de insulina en algunos casos. Tienen que inyectarse todos los días. Sí, nosotros somos insulino dependientes. Así que necesitamos totalmente de la insulina para poder vivir. Sí. Seguir viviendo. Claro. Sí, adelante. Y esto lo lleva a que sean pacientes crónicos, llevan la diabetes durante toda su vida, o hay algún tratamiento, algo que permita superar la diabetes. Por el momento hay muchos avances, sí, que se acercan, digamos, a lo que podríamos llamar curas o la cura, pero no, o sea, son solo eso, digamos, avances, muchas tecnologías nuevas, pero sí, es una patología crónica, digamos, que va a estar con nosotros siempre. Sí, sí. Insulina todos los días, pero además una dieta muy estricta, y muchos no. Cuando alguien se encuentra con una persona diabética dice, no, esto no puedo comer, esto no, me tengo que cuidar en tal cosa. Muchos no, o por ahí mucho control, digamos, ¿sí? Porque a veces, digamos, el lema por ahí es que podemos llevar una vida plena, digamos, totalmente normal como la de cualquier persona que no tiene la patología, pero con mucho control, sí, con mucho cuidado. Claro, aparte ustedes ya saben, una persona que tiene diabetes ya sabe qué pasa si no se controla. Claro, si no se controla, uno quiere evitar, obviamente, sentirse mal. Vienen algunas complicaciones pequeñas, pero bueno, a la larga se hacen más complicadas, se va como que empeorando cada vez más. ¿Qué complicaciones puedes tener si no te controlas? Y bueno, una de las complicaciones muy nombrada, por así decirlo, es la de la vista, la pérdida de vista por ahí, el mal funcionamiento renal, también suele suceder en algunos casos, pero el más nombrado es la pérdida de la vista, el deterioro de la vista. Cicatrización también, ¿no? También, sí. Una herida, ponerle a una persona sin la enfermedad, en una semana ya está curada. Nosotros ponerle un mes y medio. Claro. Tarda en cicatrizarnos una herida pero o algo vos, de eso. controlándote con la insulina todos los días. Controlándote es normal. Es como una persona normal. Perfecto. Pero deteriorado va como que cuesta un poco más. Bien. Cuesta. Bueno, sobre las cuestiones de la dieta, porque a lo mejor hay una creencia generalizada que tiene que ver con que las personas diabéticas no pueden consumir cosas dulces, ¿no? O cuando se dice cosas que tengan azúcar. La glucosa, pero en realidad hay otras cuestiones a las cuales hay que prestarle atención, ¿no? ¿Cómo es la dieta de un diabético? Nosotros siempre decimos que en realidad no debería ser tan distinta a la de cualquier persona que quisiera hacer una alimentación saludable. Exacto. Sí, eso. Por ahí sí con más cuidados en el sentido de que vuelvo a repetir, volvemos a lo mismo, quizás lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Lo que pasa es que socialmente por ahí tenemos tan impuestas algunas cuestiones, pero en el sentido de las porciones, las cantidades, sí. Lo variado, sí. Mucha verdura, el color en la alimentación, decimos, ¿no? Que bueno, haya mucho de todo. Y sí, por ahí el cuidado particular en consumir lo menos posible cosas con azúcar, ¿no es cierto? Claro. Pero no quiere decir que no las puedas quiere comer. decir que no las puedas consumir, sino que con moderación, digamos. ¿Y qué pasa con los panificados, por ejemplo? Los panificados, bueno, tienen harina que... Para todos son malos. Sí, para todos. No solamente para los diabéticos. La principal afección que nos generan en realidad es por los hidratos de carbono, ¿no es cierto? Que es lo que por ahí nosotros cuando intentamos llevar el control bien estricto, es lo que hacemos, contabilizamos los hidratos para ver cómo, a partir de eso, cómo nos medicamos, cómo nos medimos. ¿El ejercicio ayuda? Sí, ayuda muchísimo a mantener un control estable, digamos, de la glucemia. Más la dieta, eso se complementa todo y llevas toda una buena vida, una buena... Es un complemento, sí. Nosotros ayuda muchísimo también. Hablamos de una mesa, si tuviéramos que pensarlo como una mesa que tiene 4 patas, en una pondríamos la medicación, en otra la educación, en otra la alimentación. Y en otra el ejercicio. El ejercicio saludable, sí. Está bueno eso.
No, me quedé pensando en la cuestión de cómo es, por ejemplo, el desarrollo de la vida familiar. En tu caso vos decías que eras el único en la familia que tenía diabetes. No sé, en tu caso si había algún antecedente. En mi caso también, sí. Sí, eso implica cambios, ¿no? Adecuarse, adaptarse, educarse todos, porque imagino que sí, todos... tal cual. Es una cuestión en la que se terminan involucrando todos a la fuerza por ahí, ¿no? Porque, bueno, hay familias en las que nos cuesta tanto porque por ahí el hecho de que a lo mejor vengas haciendo una vida saludable no te garantiza de que no vayas a tener diabetes. Seguro, así ¿no? que, pero bueno, en otras familias por ahí es como... Siempre es una revolución, pero digo, por ahí es el cambio de hábitos, de muchos hábitos. Y bueno, sí, siempre, hábito, generalmente, la familia acompaña muchísimo. Sí, cuesta un poco más por ahí en una familia que sos el único que tenés diabetes y cuesta un poco más como asimilarlo, ayudarlo. Pero a la larga se van... Todos comparten la mesa, digamos, el mismo hábito, todos se agarran el mismo hábito y todos se cuidan. Por ahí en mi caso, cuando yo fui muy chico, mi hermano también, mi hermano es más chico que yo. Y mi hermano a la larga se fue adaptando porque tiene casi los mismos cuidados que yo, se cuida igual que yo. Mi madre también se cuida igual que yo. Es un hábito que agarra toda la familia. ¿Puede aparecer en cualquier momento de la vida? Bien, qué buena pregunta. Diabetes tipo 1 generalmente no, siempre aparece digo, en los niños y en los adolescentes. ¿Sí? Es raro que aparezca en un adulto, ¿sí? En un adulto a lo mejor de más de 30 años, hasta 40 años, puede ser, digamos. Después hay casos como la diabetes gestacional, bueno, claro. Que es otra diabetes. O por ahí la diabetes tipo 2, al no controlarla, que una persona grande vos decís, bueno, tiene un poco más de régimen. No, pero a lo mejor al no controlarla, ¿qué hacen? La bajan al tipo 1. Se pasa a insulino dependiente. Le sacan las pastillas por no tener su control estricto, no digamos. Bien, entonces, ¿qué hace? Se convierte en insulino dependiente. Pasa de la tipo 2 a la tipo 1. Pero tiene que no cuidarse, no hacer nada, digamos. No tener un régimen. Claro. Bueno, llamaba la atención este dato que maneja el Ministerio de Salud y también las organizaciones que trabajan con personas con diabetes. La mitad de las personas que tienen la enfermedad no lo saben. Es fácil, bueno, dijimos que tienen que aparecer los síntomas para que alguien advierta de forma directa, pero a lo mejor si hay una sospecha de que puedo llegar a tener, ¿es fácil saber si tengo diabetes? ¿Qué análisis hay que hacer? Sí, hay un chequeo, digamos, que es el que nos hacemos todos los días, que bueno, es justamente el que estamos haciendo hoy para toda la población, digamos, en la plaza, ¿sí? De acá central del centro, que es el chequeo que le decimos nosotros aleatorio de glucemia, así que pueden ser en cualquier momento del día. Siempre nos preguntan si nos dicen no porque yo desayuné, no porque yo me comí, me tomé un matecito. No, puede ser en cualquier momento, sí, porque para eso es la información, digo, vos nos decís, no, yo comí tal cosa, y bueno, nosotros decimos, bueno, sí, mirá, por lo que comiste está bien, está medio pasado. Bueno, ¿y en qué consiste ese chequeo? Es un pinchacito simple en cualquier dedo, ¿sí? Con una gotita de sangre que se pone en un aparatito chiquitito, en 5 segundos nos devuelve un resultado que bueno, a partir de ahí sí, es información que se interpreta de acuerdo a... Y si no, un análisis de sangre... Y si no, un chequeo de laboratorio. Claro, vos, digamos, al hacerte el control de glucemia, si te da el valor mal, nosotros damos como un papel que lo mandamos al médico. Para que la gente tenga presente como parámetro. ¿Valor mal que sería más de cuánto? El valor normal es de 70 a 120. Pasando de ese rango para arriba, ya nosotros te mandamos a que te hagas un chequeo con el médico. Y ahí el médico ve si te hace un análisis o no, para ver cómo fue cómo estás, digamos, en el tema de la glucemia, claro, o si te da diabetes o no, se puede tratar tener de diabetes anomalía, por ejemplo, de la alimentación de ese día. Exacto. Sí. Bueno, pero como carácter indiciario, entonces, importante lo del chequeo y, bueno, ustedes hoy lo van a estar haciendo aquí en la ciudad de Río Cuarto y en muchos otros lugares del país también se hace para conocer más en detalle, ¿no? Bueno, me parece interesante también, nombraste la diabetes gestacional, que vos lo vas a explicar mejor, pero es la diabetes que se da en mujeres embarazadas. Es una diabetes que se da en el embarazo por todo el... Sí, se desregula hormonalmente el cuerpo, hormonal del embarazo, bueno, puede suceder en el embarazo y es muy importante que se detecte y que sea tratada, ¿no? En ese momento. Porque puede tener implicancias en el bebé. Exactamente. Para la madre y para el bebé. Claro. Sí, y en general esa diabetes
se termina ahí con el embarazo. Sí, o puede, en general sí. En general. Sí. Bueno, antes de la despedida vamos a repasar unos puntos que tienen que ver con la Ley Nacional de Diabetes que ha impulsado la ONG Nadia, a la que pertenecen ustedes en el año 2013, y desde Río Cuarto se impulsó esta ley que hoy le da amparo a todas las personas con diabetes. ¿Qué incluye esta ley? ¿Qué garantiza? Esto es importantísimo, la cobertura de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol de los pacientes con diabetes del 100%. Esto es lo que más se está pidiendo en las cantidades necesarias según prescripción médica. Imagínate una persona insulino dependiente, todos los días necesita ese medicamento. Bueno, para acceder a esto solo será necesario la acreditación mediante certificación médica de una institución sanitaria pública de la condición de paciente diabético. El Estado debe llevar el control estadístico y prestará colaboración científica y técnica a las autoridades sanitarias de todo el país a fin de coordinar la planificación de acciones. Será tarea específica y obligatoria del Ministerio de Salud el desarrollo y la difusión de campañas nacionales de detección y concientización de la diabetes. El Ministerio de Salud de la Nación deberá articular con las jurisdicciones locales y las instituciones educativas en todos los niveles programas formativos que permitan el acceso de alumnos y docentes a un conocimiento adecuado de esta problemática. Bueno, estos son algunos de los puntos más importantes de la ley. ¿Se cumplen? ¿No se cumplen? ¿En qué estado estamos con esto? Qué buena pregunta. Nosotros siempre decimos que seguimos peleando por la adhesión total de todas las provincias del país a la ley. Claro. Porque, bueno, aparte de la ley ser nacional, digamos, necesitamos la adhesión de las provincias para que se respete dentro de las provincias y los distritos. Hay muchas que todavía no lo han hecho. Exacto, hay muchas que todavía no lo han hecho. Y aparte de pelear por eso, peleamos también por la actualización, ¿sí? Que sucede cada 2 años, que bueno, en la actualización se involucran justamente esto, actualizar en función de los nuevos avances tecnológicos que hay, para que, digamos, la idea es tener calidad de vida, ¿no es cierto? Y bueno, a medida que salen cosas nuevas, poder aprovecharlo y además tantas otras cosas, como eso que tiene que ver con las medidas del Ministerio de Salud para llevar adelante estadísticas y también las cuestiones para que la gente sepa sobre la enfermedad, educación, campañas y demás. La mitad de las personas con diabetes hoy no saben que la tienen, entonces es urgente que se haga algo en ese sentido. Les agradecemos a los dos por habernos acompañado para hablar de este tema. Ojalá sirva para llevar algo de información, ¿no? Claro que sí.